Hola mis valientes, hoy estoy aquí dispuesta a ayudaros a elegir las zapatillas de correr perfectas. Por eso te voy a dar unos consejos para elegir las zapatillas de running adecuadas para ti. Hay varias cosas que vas a tener que tener en cuenta antes de hacerte con tus zapatillas, así que muy atento. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que te tienes que asegurar de la talla. Sí, puede que te parezca muy evidente, pero elegir la talla adecuada no es tan fácil como parece. Tienes que elegir unas zapatillas que no te queden muy justas ni demasiado flojas. Llevas la talla correcta si entre tu dedo y la puntera quedan entre 0,5 y 1 centímetro. Si queda menos distancia, la zapatilla es demasiado justa y nos puede ocasionar problemas. No olvides que cuando corremos, el pie tiende a desplazarse un poco hacia adelante. Y si por el contrario queda más espacio, el pie se puede mover demasiado dentro de la zapatilla y eso nos hace perder estabilidad. Un truco a la hora de comprar tus zapatillas es que te las compres cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Pues porque los pies se hinchan durante el día, algo que también ocurre cuando corres. Durante una carrera, el pie puede aumentar de volumen hasta un 7%. Así que ya sabes, pruébate las zapatillas cuanto más tarde mejor. Otra cosa a tener en cuenta es tu peso. A la hora de elegir tus deportivas, tu peso es muy importante. No es lo mismo que peses 50 kilos a que peses 90. Cuanto menor sea tu peso, puedes utilizar zapatillas más ligeras y con menos amortiguación. Y al contrario, cuanto mayor sea tu peso, mayor será la amortiguación que necesitas. Para que te hagas una idea, los rangos de peso se pueden dividir en 3. En primer lugar están los ligeros, hasta 75 kilos de peso. Los medios van entre 75 y 85 kilos. Y los pesados, que son los que necesitan más amortiguación, son los de más de 85 kilos. En tercer lugar, también tienes que tener en cuenta tu técnica de carrera. Al igual que el peso, la técnica también influye en la amortiguación que necesitas. Si no tienes mucha técnica, lo mejor es que empieces utilizando unas zapatillas amortiguadas. Y a medida que vayas mejorando tus zancadas, puedes ir reduciendo la amortiguación que necesitas. El tipo de pisada es otro de los factores claves que tienes que tener en cuenta al elegir tus zapatillas. Básicamente existen 3 tipos de pisada o pronación. Los pronadores tienen el pie más bien plano y los pies suelen girar hacia adentro. Si miras la suela de tu calzado, verás que el desgaste se habrá producido por la parte interior. Los supinadores son el caso contrario. Son corredores con pies cabos y los pies salen hacia afuera. En este caso, la suela de tus zapatillas se desgastará por la parte externa. Y por último están los corredores con pisada neutra. Los corredores neutros tienen un arco del pie normal y sus pies al correr van rectos. Si no sabes muy bien cuál es el tipo de pisada que tú tienes, lo mejor es que optes por unas zapatillas neutras. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la suela de tus zapatillas. Cuando compres tus deportivas te tienes que asegurar de que la suela sea flexible. Las suelas duras no son para correr. Y por último, tienes que tener en cuenta el ritmo de carrera. Seguramente, si estás empezando a correr, tu ritmo de carrera estará por encima de los 4,5 minutos por kilómetro. En este caso, puedes elegir zapatillas con mayor amortiguación. Pero si tu ritmo es alto y tu peso te lo permite, puedes optar por zapatillas más ligeras. Seguro que si sigues estos consejos vas a encontrar tu par de zapatillas ideal, las zapatillas perfectas para ti. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, darle un like y compártelo. No sabes cuánto me ayuda eso. Y recuerda que te espero en el próximo vídeo. No faltes. ¡Mua! Bye bye.